Gracias amigos por dejarnos entrar a su hogar en esta nueva entrega de reseñas. Adelaida Martínez, ¿cómo anda usted? Y Rafael Núñez. Presente. Estamos bien aquí en otra nueva entrega de reseñas, como cada sábado. Gracias por estar ahí, a toda la teleaudiencia. Gracias, muchas gracias. Y en este segundo programa del año 2024 tenemos esta semana, señores, un tema, Adelaida, que ha suscitado la atención de la opinión pública mundial, ocurrido en Estados Unidos, el escándalo alrededor del magnate Jeffrey Epstein. Así es. Un señor que se dedicó a comprar favores sexuales con niñas menores, que las llevaba a la isla que está cerca de Saint Thomas, una isla que él tenía. Y eso ha destapado, después de tanto esfuerzo de las víctimas, de que eso se llevara a los canales judiciales de los Estados Unidos. El FBI, el Buró Federal de Inteligencia de los Estados Unidos, hizo grandes esfuerzos en principio, porque es un caso que lo estaba conociendo la policía de West Palm Beach, y se le fue quitado a la policía y el FBI lo tomó, pero fuerzas políticas de las cuales él estaba apoyado pararon la investigación del FBI en algún momento, y el fiscal de apellido Morales, el fiscal de la Florida, también se prestó a esa situación. Bueno, los nombres de peso que suenan envuelve ahí esa investigación, y uno no se aventura ni siquiera a mencionar algunos, ¿verdad? Porque ya se han desmentido muchos listados. Sí. Pero ciertamente cuando el río suena es porque la cosa que se movía por ahí detrás es bastante rara y tienes muchos puntos oscuros. El tema es, Adelaida, que aunque ellos lo desmientan, por ejemplo, el príncipe Guillermo, sí, que lo desmienten, pero hay fotografías de él con una de las víctimas. Bill Clinton, que una de las víctimas dice que estaba en la isla y estaba en la playa, sí, ahí hablando con Jeffrey Epstein, que fue un señor que en esta última etapa de la investigación cayó preso y lo encontraron ahorcado. Y el hermano dice que no. Sí, pero el hermano, bueno, lo encontraron ahorcado. Ajá. Y se dijo que fue un suicidio, sí, pero el hermano, a raíz de que esto se ha destapado de nuevo y que está sonando con más fuerza, ha dicho que eso no fue un suicidio y tiene sus argumentos. Y contrató a un forense, y el forense en una miniserie que está presentando Netflix, que yo a los televidentes les exhorto a que la vean, dijo en la morgue, presentó los huesos rotos de aquí del cuello. Dice que eso fue una fuerza que le hicieron y le rompieron. Demasiado. Sí, muy fuerte. Ay, Dios. Que no era posible un suicidio cuando la persona se ahorque, que se rompa los huesos de acá atrás. Entonces, eso está en mucha nebulosa. El caso es, Adelaida, pero amigos, son cosas muy feas las que suenan ahí. No, son cosas terribles, desastrosas. Y cuando usted ve documentales, películas sobre trata de personas, señores, estamos hablando de menores de edad, muchachas de niñas, de 14, 15 años. Niñas estamos hablando. Eso es algo terrible, eso es el mundo oscuro, el mundo oscuro del que mucha gente ignora. La web, la dark web, como algunos también que conocen sobre esos universos, que Jesús Santísimo, Zafa, yo no quisiera ni estar cerca de eso, y yo sé que ninguno de ustedes, de los que tienen un corazón sano, tampoco, porque se mueven tantas cosas que grandes élites patrocinan, y eso es así, que grandes élites patrocinan mentes enfermas. Bueno, ese señor era un mentes enfermas, con mucho dinero, y hacen y deshacen a costa de... Hay que ver en esa miniserie lo que ese tipo manipulaba para que las víctimas no fueran
no se escucharan en los tribunales y sus casos no se conocieran, las trabas que ponía. Yo vi el documental 2 horas y media o 3 horas y realmente lo estamos mencionando ahora porque en ese mismo contexto de sensibilización que hay en la sociedad norteamericana con respecto a la violación de menores, nosotros vamos a tener el tema principal hoy a propósito del caso de Wander Franco, que es un pelotero dominicano con un contrato supermillonario en dólares que prácticamente lo ha perdido. Sobre ese tema vamos a tener un invitado muy especial hoy, a Giovanni Montero, que es un especialista, psicólogo deportivo, experto de verdad, con un PhD en psicología deportiva. Así es que esto vamos a tener de contenido en el programa. Antes de que usted pase al resumen de noticias, recordarle a la gente que, perdónennos por no hacerlo de vez en cuando, pero recordarles las redes sociales del espacio, Reseñas TV, @Reseñas TV, encuéntrennos en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales, producción me acuerda, Twitter, Instagram, YouTube. En YouTube se suben todos los programas cada sábado. Están ahí. Usted lo tiene ahí. Obsérvelo. Si se perdió alguno o no pudo verlo, pues retoma y lo termina de ver ahí. Cópielo de ahí que nuestro amigo lo va a poner ahí. Mi querido Rafael, que es un tuitero como yo, arroba Rafael Núñez R. Núñez R. Y el mío es @Delaida33. Así es. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista central, Giovanni Montero. Adelaida, la semana noticiosa ha estado muy activa, así es que comenzamos con esa noticia que comentamos. Ámbito internacional. Hay un anuncio del presidente de la República de darle los medicamentos a los que padecen hipertensión y diabetes. Vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra La Sala sobre ese hecho y otros ocurridos esta semana. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Iniciamos las informaciones con el programa de gobierno que entregará de forma gratuita medicamentos a pacientes diabéticos e hipertensos a mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado de SENASA. En la semanal con la prensa, el jefe de Estado afirmó que los recursos para dicho programa están contemplados en el presupuesto de este año. Agregó que los medicamentos empezarán a entregarse a partir de la segunda semana de febrero, el cual incluirán a los pensionados y menores de 18 años. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que en el periodo 2022-2023 se redujeron los homicidios, robos y el microtráfico en el país. El funcionario indicó que el cierre de la plaza de 100.000 por habitantes terminó en el 2023 en 11.5% en comparación con el 2022, que fue de un 13.1%. El ministro de Turismo, David Collado, informó que ese sector registró un crecimiento superior al 36% con relación al año 2019 y superó con más de 300.000 la meta de los 10 millones de visitantes. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, donde se dieron a conocer el comportamiento del turismo el año pasado, Collado dijo que en el periodo enero-diciembre el país recibió 10.306.517 visitantes por las vías aérea y marítima, superando así con más de 300.000 la meta de los millones. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público e impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Emmanuel Rivera Ledesma,
principal imputado en la Operación Nido, y declaró la complejidad del caso. El juez Rigoberto Sena también dispuso prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilín Arismendi Rosario García. El Ministerio Público solicitó al Pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que le sea impuesta condena de 12 años a Luis Dicent, exdirector de la Lotería Nacional y principal imputado en el caso judicial Operación 13, declarado no culpable en marzo del 2023. El órgano acusador también pidió que se dicte condena de 8 años para Edison Perdomo Peralta y que se respeten los acuerdos con algunos de los acusados en el caso. Ecuador lleva días de terror luego de que su presidente Daniel Noboa decretara estado de excepción y toque de queda, ya que se registraron secuestros de policías, incendios de automóviles y otros ataques. Pero la violencia no frenó y hubo más acciones criminales, como la toma por delincuentes de un canal de televisión donde retuvieron a los trabajadores, acción transmitida en vivo por al menos 15 minutos, como también salió a relucir algunos reportes de graves incidentes como hombres armados en la Universidad de Guayaquil. Un juez ordenó el arresto de los expresidentes Jocelyn Privet y Joseph Michel Martelly por supuesta corrupción, complicidad e influencia de narcotráfico en relación con el expediente del Centro Nacional de Equipamiento, de donde fueron desviados al menos 78 equipos pesados. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron una serie de ataques aéreos contra combatientes hutíes de Yemen. La acción es una respuesta a los ataques contra los buques mercantes en el Mar Rojo que los hutíes han realizado durante semanas y que han perturbado el comercio internacional como muestra de apoyo a Hamas en su guerra contra Israel en Gaza. Reino Unido siempre defenderá la libertad de navegación y el flujo libre del comercio, afirmó el primer ministro británico Rishi Sunak, al confirmar la participación de la Fuerza Aérea Real en la ofensiva contra instalaciones usadas por rebeldes hutíes en Yemen. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Para ampliar estas y otras informaciones, visitar nuestra página web www.reseñas.com. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Giovanni Montero, psicólogo deportivo de las Reinas del Caribe, del equipo de los Cardenales de St. Louis y del equipo Pantoja Football Club, catedrático de las universidades APEC e INTEC. Hoy en Reseñas damos la bienvenida al psicólogo deportivo Giovanni Montero. Como periodistas, Adelaida y quien les habla hacemos un esfuerzo muy grande para que este programa se convierta en un creador de consensos y construcción de ideas, debate, y que la gente pueda edificarse con los invitados que traemos acá. Hoy tenemos a Giovanni Montero, un PhD en psicología deportiva. Y escasos en el país. Exacto. Vi el currículum de Giovanni y de verdad le felicito, Giovanni. Gracias. A propósito del comentario que hicimos al principio del programa respecto a este conflicto que ha generado en los canales judiciales, el tema de Wander Franco, acusado de tener relaciones con una menor de edad. Y comentábamos y hacíamos el enlace de lo que está ocurriendo con el caso en Estados Unidos de Jeffrey Epstein, que era un magnate con una isla, propietario de una isla, aviones, helicópteros, etcétera, etcétera, acusado de lo mismo.
En el caso del pelotero, que no es el primero, como especialista en psicología deportiva, ¿qué es lo que está pasando con estos muchachos? Bueno, Rafael, descontrol. Cuando yo no tengo la capacidad de manejar recursos de esa magnitud, entonces simplemente hago cosas como eso. ¿Por qué? Porque hay una subcultura donde el que tiene dinero puede hacer lo que quiera y no va a pagar consecuencias. Entonces partimos desde ahí, desde ese punto, que parece inofensivo, que parece algo que simplemente está ahí, nadie le hace caso. Entonces yo, cuando consigo esa cantidad de dinero y esos recursos muchas veces ilimitados, no limitados, entonces comienzo a creerme de que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso se vio evidenciado en el caso de Franco, que aún estando en temporada, venía por un día, se iba al otro día, venía en la mañana, se iba en la tarde, y salía desapercibido prácticamente, porque nadie se daba cuenta de que estaba en el país. Y me atrevo a decir de que fácilmente ni la organización sabía de que esos viajes se daban, porque cuando ellos están libres, los días que no tienen juego, los días que no tienen práctica, pues ellos pueden hacer lo que quieran, porque en Estados Unidos no es como están aquí. Aquí están en un claustro, aquí tienen control de los peloteros cuando están en los complejos, pero una vez llegan a Estados Unidos, usted es un adulto, usted es un profesional y usted tiene que cumplir con las responsabilidades. Entonces ahí muchas veces, cuando estos muchachos no están preparados para asumir esa responsabilidad, entonces comienzan a hacer cosas, les salen aquellas cosas que no deberían de hacer. Pero Giovanni, usted ha estado siempre ligado al deporte. Vi su currículum y ha estado ligado, trabaja con los Cardenales de San Luis, trabaja con organizaciones de otro tipo, bueno, es un especialista en eso. En las academias, a esos muchachos no se le orienta en relación a la conducta, a los valores, porque yo pienso también que ahí hay una situación de manejo de valores, y ese mismo caso, porque él en la conversación con la muchacha admite que si se da cuenta el equipo, porque tú sabes que está transgrediendo un contrato. Claro. Una de las cosas que no pueden alegar ni Franco ni ningún pelotero en sí es desconocimiento, porque de fuente primaria le puedo asegurar que las organizaciones hacen un esfuerzo enorme porque estos muchachos se eduquen, de informarlo. No son todas las academias que tienen un psicólogo deportivo, pero siempre están orientando a los muchachos de las cosas que no pueden hacer, de su comportamiento. Pero cuando estamos hablando de que muchos de estos muchachos no tienen una base sólida, no tienen valores familiares, entonces cosas como esas se dan. En el caso de Franco, hablando de valores familiares, yo estuve leyendo algo interesante. Hay una tradición deportiva en la familia. Sí. Sí. De ambos lados. Sí. Porque el papá, el hermano, el abuelo, todos pasaron por ahí, desfilaron. La mamá es hermana de Eri y William Ibar, creo que es. Sí. La mamá es hermana también. O sea, de lado y lado la tradición deportiva. Sí. ¿Por qué desencajar? ¿Por qué perderse en el camino y ni siquiera Con reconocer tanto que lo dinero. hizo mal? Porque las redes sociales exponen hasta nuestra estupidez. Sí. Claro. Claro. Y eso es penoso y es lamentable. Sí, sí. Bueno, Adelaida, hace unos meses yo tuve el privilegio de conocer la familia de Franco, porque en una de las evaluaciones que yo hago me tocó evaluar a uno de los primos de Franco que firmó con una de las organizaciones. Exacto. Y es un muchacho muy correcto, un muchacho con valores y tradiciones familiares bastante estables. Y yo tuve la oportunidad de conocer al abuelo de Franco, que fue quien lo inició y le daba práctica en el patio. Estábamos sentados en el patio ahí. Donde él comenzó. Donde él comenzó. Y el abuelo se considera como el mejor shortstop del sur.
de todos los tiempos. Wow. Una cosa yo no lo sabía y me sorprendí. Entonces, como me tocó evaluar la familia, ver esa El dinámica de entorno, la familia, el entorno, exacto. realmente es un entorno donde está la casa de Franco, está la casa de los tíos, del abuelo, y es como una comunidad que viven ahí adentro. ¿En qué sitio de Baní? Eh, El Sombrero. Creo que Sombrero. Sombrero. No recuerdo ahora mismo, Sí, pero creo que es Sombrero. sí, sí. Y realmente lo que yo vi del abuelo, de los tíos, de los primos, de las tías de Franco, realmente fue bastante agradable. Es decir, Correcto. no podemos tomar la familia como referencia para explicar un comportamiento de esta manera. Se encontró. Es imposible. Yo me sorprendí cuando comenzaron a salir los noticieros. Pero hay un journal en Estados Unidos de Tampa Bay Times que estuvo escribiendo y escribió un resumen de Franco, del comportamiento de Franco en Estados Unidos. Y él decía, el título decía, no nos dimos cuenta o no nos quisimos dar cuenta, haciendo referencia a algunos comportamientos del pelotero fuera del terreno. Y esto es un elemento sumamente importante, porque nosotros le exigimos a los atletas, a los peloteros, un comportamiento dentro del terreno, pero ellos no pasan 24/7 dentro del terreno. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con aquellos atletas que salen del terreno, que están en el hotel, que están en cualquier ciudad, se están quedando en una casa? El comportamiento no es el mismo. Entonces, los peloteros tienen que entender de que ellos no tienen una vida privada, y ningún atleta no tiene una vida privada. Mientras usted es figura pública, usted no tiene una vida privada. Usted quisiera tener una vida privada, pero no es cierto. No la puedes poner. Eso no es la realidad. Entonces, muchos de los peloteros, las inconductas que han manifestado han sido fuera de los estadios. Porque los estadios, el código de conducta es muy estricto. Y además, todos ellos firman un documento, Sí. ¿verdad?, para garantizar el dinero que se le va a pagar de un contrato por su conducta. Es decir, que ningún atleta está en desconocimiento de cuál es su comportamiento. Ven acá, perdón, Rafael, Giovanni, dentro de esas cosas que firman, ¿hay algo que hable de sus relaciones sentimentales? Por ejemplo, el caso de las menores, cosas que no deban hacer. Porque yo escuchaba el otro día como que hay una regla que dice que no deben vincularse con menores. Y eso implica todo. Eso es que la ley en Estados Implica Unidos todo. es así. Ese es un contrato. Es totalitaria. Pero en el tema deportivo, que se lo pongan a ellos. Sí, lo tienen un contrato Sí. estipulado donde dice que no pueden estar ligados Porque a menores. es un contrato que se hace con organizaciones norteamericanas y las Así leyes es. norteamericanas son muy Son muy punitivas rígidas, sí. con Sí, relación sí. a ese caso. Así es. Y a propósito de eso, Giovanni, estuve leyendo en el periódico Diario Libre un resumen de una publicación de una plataforma del New York Times en donde se habla de que prácticamente él no puede viajar a Estados Unidos y ese contrato casi está perdido. Ay, Dios mío. Exacto. ¿Cuál es Exactamente. como especialista, cuál es ¿Qué va a pasar? tu impresión? No, realmente hay una parte que no tiene que ver con las grandes ligas, y es la oficina de la embajada y las visas de trabajo que le otorga a la oficina, y no está relacionado con grandes Con ligas. contrato. Es decir, las características y los criterios de la oficina para emitir una visa de trabajo son muy estrictos. Sí. Y usted puede ser quien sea, y si no cumple con los lineamientos que tiene la embajada, usted no puede obtener una visa de trabajo, sobre todo de trabajo. Entonces, es un elemento, aunque Franco salga liberado, Aquí. no estoy hablando de culpable o no, Sí. liberado de esta situación, pero entonces enfrenta una ¿Cuál es situación la con su situación visa que de trabajo. enfrenta en Estados Unidos? Es decir, que está no legalmente, pero sí moralmente, los norteamericanos, ellos exigen una conducta que tiene que Sí, ser dentro de los sí. parámetros. En el caso supuesto, partiendo de ese mismo hipótesis que tú planteas, Giovanni, de que él salga
sin problema. Como que a mí, tú eres un especialista, a mí se me hace difícil pensar Wander Franco bateando para un equipo en un estadio diciéndole de todo, como que eso no se va a dar. Porque No. que ninguna organización de la Major League va a asumirlo a él. No. Incluso hace meses retiraron todas las memorabilias de él, de las estanterías, Wow. y no se están vendiendo. Es decir, cuando un equipo comienza a tomar esas decisiones, porque hay un elemento bien fuerte que la sociedad norteamericana no acepta. La sociedad norteamericana no es perfecta, No. pero así hay es. elementos que ellos no perdonan. ¿Por qué? El béisbol se considera el deporte familiar nacional. Así es, Así familiar. mismo es. Hay que Familiar, subrayar eso, exactamente. familiar. Por eso, en los casos de los esteroides, de los peloteros, han sido muy punitivos, pero legalmente, si no rompe las leyes una serie de veces, entonces no pueden hacer nada. Y a este muchacho le tomó y ha logrado otra vez, a Tatis Jr., ha logrado otra vez colarse y la aceptación del Que público. recuerdo que la vez, Reencauzarse. sí, hablamos de Reencauzarse. Tatis y Exactamente. aquí Sí. Rafael, que es un admirador de él, Sí. pues deseábamos que ese muchacho pudiera recuperarse y lo está Exactamente. Y logrando. lo ha qué logrado, bueno. lo ha logrado, Qué bueno. lo ha logrado. Pero Y en el caso de Franco, Giovanni, es una pena. es una pena. Es una realmente pena. Es una pena, es un Pero talento un superatleta tremendo. ese muchacho. Es un talento tremendo Sí. y son cosas que no se van a dar. Sí, sí, sí. Lamentablemente no se van a dar. Entonces uno no quiere ser ave de mal agüero ni ser negativo en este proceso, pero se ve muy difícil, muy cuesta arriba en la situación de Franco. Las consecuencias Sí. de portarse mal. Sí. Bueno, nosotros podemos seguir hablando de Franco mucho tiempo porque realmente es un problema que late en la sociedad dominicana a ciertos niveles. Nosotros andamos en la calle y sabemos que hay situaciones de hombres, adultos mayores, que también incurren en esa mala práctica con menores de edad. Sí. Una cosa terrible que por fin, en el caso de Jeffrey Epstein, fue llevado a la cárcel. Dicen que se suicidó y toda esa, la esposa está presa, apellido Maxwell. Bueno, lo que uno está pensando es, en las escuelas, las organizaciones tienen muchas escuelas acá. Vamos a repasar a ver qué es lo que se hace en las escuelas con estos muchachos que son la mayoría, casi el 99.9%, son de origen humilde. Después que vengamos de la pausa, seguimos esta conversación con Giovanni Montero. Gracias por continuar con reseñas. Giovanni Montero nos acompaña, psicólogo deportivo. Uno se queda así serio porque a uno le duele que estas cosas pasen con nuestros muchachos, que Porque uno uno sabe lo ve que como las un hijo, familias, como un hijo, no lo ve. las familias de estratos, Sí. recursos más limitados, pues ven sus sueños, ¿verdad? En ese muchachito que Su lo va a futuro. firmar, su futuro, pero se olvidan de algo importante, la educación, los valores, los principios. Y comentábamos que esto de normalizar que una persona esté con una menor de edad, en los campos eso se ve normal, aquí hasta también, y no se debe ver normal. Hay que recordar, esa huelga fiscal, cuando decían en aquellos tiempos en que se respetaba a una menor de edad. Se decía, tú tienes cara de fiscal. Qué pena que esas cosas se hayan muerto, decía. que se hayan muerto. Rafael se quedaba con la pregunta, Sí. porque que a uno Del- estas cosas sí. no tiene Le sobrina. apena mucho, apena sí. mucho. Ese muchacho tronchó su futuro. Las organizaciones, ¿qué hacen? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento, de entrenamiento que está fuera de lo que es el campo de juego, que está en las aulas? ¿Cómo es eso? Ok.
Miren, aquí hay una organización ahora mismo, que es la única organización que está haciendo perfiles psicodeportivos. Wow. Un ¿Una perfil, sola? una sola. ¿Y Un cuántas hay aquí? ¿Cuántas? 30, De 30 a una sola. una sola, que son los Boston Red Sox. Ok. El perfil psicodeportivo implica dar una recomendación de que si la firma es alto riesgo o bajo riesgo. Una evaluación. Una evaluación donde salen las características familiares, personales, ¿Tú ves? la dinámica, el historial familiar, el historial del pelotero dentro del terreno y fuera del terreno. Ya. Entonces todo eso se le envía a la organización y se le hace una recomendación, fulano de tal es alto riesgo de firma. A partir de ahí, la organización decide si firmarlo o no, pero sabiendo esto. Y es una evaluación bastante completa porque es una evaluación 360 grados, tanto en el ámbito personal de la personalidad como en el ámbito Que deportivo. tiene que haber una observación Exactamente. Entonces, fuera y dentro del terreno. exactamente. Entonces, a partir de ahí, la organización se reserva el derecho de firmar o no uno de estos muchachos. Sí, porque también en el caso dominicano nosotros tenemos grandes atletas, peloteros especialmente, que es de lo que estamos hablando, de pelota, que dejaron números para estar en Cooperstown y lamentablemente por inconductas que son allá penalizadas como uso de esteroides, o sea, por ejemplo, hablamos de Alex Rodríguez. Para mí, uno de los 5 mejores peloteros de toda la historia. Sí. De toda la historia. Manny Ramírez, que no es el caso de lo que estamos hablando con Wander Franco, es otra cosa, Sí. uso de sustancias prohibidas. Entonces, eso es penoso. Ustedes, Sí. el mismo Alex Rodríguez, tú has oído los audios de él. Sí. Como él dice, fue una estupidez mía. Claro, Sí. claro. Realmente las organizaciones están poniendo mucho empeño en lograr pasar por un filtro a los peloteros. Lamentablemente no todas han tenido, quieren, y se lo digo porque mi compañía Perfiles es la que realiza esos perfiles psicodeportivos. Y han querido y se está en negociaciones de hacerlo, pero yo creo que es algo que todas las organizaciones, independientemente con quién lo quieran hacer, deben hacerlo, porque son datos que te dicen, este muchacho tiene situaciones, y hemos Claro. encontrado situaciones serias, serias. Entonces, ¿por qué ¿Cómo esperar? cuáles situaciones serias? Sin nombre ni nada. Trastornos de personalidad, Sí. conflictos emocionales muy Familiares, fuertes, sí. familiares. Y todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta, Claro. Sí. porque dentro del terreno no se va a ver. Es muy difícil que uno de esos elementos en terreno se vea, pero fuera del terreno, ahí es que comienzan a presentarse muchísimas conductas que son inadecuadas completamente. Entonces, las organizaciones quieren tener el control y lo hacen. Por ejemplo, las organizaciones ahora mismo, a aquellos muchachos que no han terminado el bachiller, le está dando la facilidad para que vayan profesores a los complejos a que hagan su bachiller y se están graduando. Qué bueno. Se están graduando. Entonces, tienen personas que constantemente hacen talleres en la parte económica, en la parte de comportamiento, siempre están arriba de ellos. Los muchachos toman clase en aula prácticamente todos los días, no es solamente entrenamiento. Pero aquí, en República Dominicana, el sistema es paternalista. Y me refiero a paternalista porque los muchachos van a los complejos, no pueden salir, a veces tienen un fin de semana que le dan, que pueden ir a su casa, regresar. En los casos de los dominicanos, los extranjeros se quedan, pero muchas veces en una temporada no lo dejan salir, es una temporada corta, 2 meses y medio, 1 mes y medio, 3 meses. Y durante ese tiempo los muchachos trabajan muchísimas cosas. Es decir, no es porque las organizaciones se han desvinculado del proceso de desarrollo psicoemocional de los muchachos. Lo están haciendo y están invirtiendo, pero no es suficiente porque muchas veces ese sustrato de esas situaciones o inconductas
de los muchachos están ahí. Y con una charla no se puede. Es decir, con los muchachos hay que hacer evaluaciones. Hay que hacer evaluaciones psicológicas, crear un perfil de cada uno de los muchachos para saber cómo va a ser el comportamiento de esos atletas en ciertas situaciones. Sí, Pero ¿qué solamente, perdón Rafael, qué solamente estamos viendo? Estamos viendo generalmente las habilidades deportivas. Nada más. Es bueno. Ya, pero las habilidades deportivas por sí solas no garantizan que suban a Grandes Ligas. Y que hay si otra suben, parte que mueve todas esas habilidades. exactamente, y que si suben, tengan un comportamiento adecuado a las normas de Estados Unidos. Porque aquí todo lo que hagan está bien. En Estados Unidos no. No. Y ese es uno de los Y me da problemas. mucha pena porque ahora reciente un pitcher de un equipo, para no decir ni el nombre ni del equipo para que la gente no sepa, pero yo guardarme eso. O sea, ese equipo estaba contando con él, un abridor, Giovanni, un abridor bueno, que tiró 9-0, sin hit. Wow. El último dominicano fue él. Con una borrachera y una fuñenda, una borrachera, ya se fuñó, ya no está en Qué el barbaridad. equipo. O sea, ¿cómo, hermano? Pero ¿quién se junta con 18 millones de dólares? O sea, Así es. Por eso yo siempre he dicho, y lamentablemente es algo que no se puede lograr, pero en una reunión que yo tuve con directores de organizaciones que me hicieron la pregunta, ¿tú estás de acuerdo? Yo dije, miren, no, porque estos muchachos están yendo al béisbol, en el caso del béisbol, por un asunto muy fuerte, económico. Dinero. Y si de entrada tú me das 5 millones de dólares, 4 millones de dólares, yo con 16 años, ya. Es decir, ¿cuál es la motivación para mí? Es esa, y ya la tengo. Entonces, comienzan a salir esas conductas inadecuadas y esas actitudes negativas en estos muchachos que dañan ¿Quiere decir, Giovanni, que esas conductas recurrentes de peloteros dominicanos en Major League ha provocado que los equipos enciendan las luces de vamos a tener cuidado? Sí. Sí. Y yo espero que sí. Lo digo sí con reserva. Con reserva. Pero yo espero que sí, porque realmente las organizaciones tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Para frenar esto. Sí, por ejemplo, el lunes tenemos firma de contrato. Ajá. Tenemos firma. Y hay contratos que vienen desde $100,000 a 4.5 millones de dólares. ¿Cómo? A muchachos de 16 años. ¿Hay peloteros que van a firmar por 4.5? Sí, el lunes, sí. ¿Y quiénes son esos? ¿Se puede decir? Bueno, son peloteros de diferentes organizaciones. Pero el punto aquí es de que de todos esos que van a firmar, quizás 4 o 5 tienen un perfil creado. Y esa organización sabe qué tienen en la mano. Las demás no. Ay, mamá. Las demás no. Porque solo una organización de 30 está creando los perfiles. Es una caja de sorpresa. Es una caja de sorpresa. Y tú sabes lo que me queda a mí en esta conversación, Giovanni, tú que eres experto en psicología deportiva, es que es una necesidad que haya empresas como las tuyas, contratadas por estas escuelas que están en Dominicana, que son unas 30, como tú has dicho, para que le ayuden a levantar el perfil de esos muchachos. Porque cuando tú le pones como experto en psicología, Rafael Núñez, un alto riesgo, tú sabes que tú te atienes y lo contratas. Claro que sí. Eso queda ahí. Exactamente. Y yo creo que hay un elemento que mueve el hecho de contratar posiblemente a desmedida, es porque las organizaciones tienen un budget anual. ¿Qué es eso? Un monto. Okay. Un monto para las firmas. Okay. Y muchas veces tienen que firmar para que sí, gastar el dinero, vamos a decirlo claro. Invertir. Sí. Invertir ese dinero. Entonces muchas veces se hacen inversiones, se hacen contratos, firmas,
de que si uno de estos muchachos se queda, realmente para un equipo de grandes ligas que maneja una nómina millonaria, perder 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, prácticamente es nada. Prácticamente es nada, entonces, pero realmente hacer una pequeña inversión en garantizar 1 millón, 2 millones de dólares, yo creo que se hace necesario. Una última pregunta de mi parte. Esta semana termina el arbitraje. Hay peloteros que, por ejemplo, a mí me llega mucho Gary Sánchez, pero Gary Sánchez no lo ha contratado nadie. ¿Qué es lo que pasa con Gary? Gary Sánchez comenzó a tener situaciones, vamos a ponerle psicológicas, desde su primer año con los Yankees, donde tuvo un año excepcional, increíble, sí. Pero el siguiente año quizá los niveles de expectativa, algunas cosas no le permitieron explotar ese potencial. Y Gary Sánchez, lamentablemente, poco a poco ha ido descendiendo en esa capacidad. Y Gary Sánchez es uno de los peloteros con talento que necesita trabajar ciertos aspectos psicológicos dentro del juego. No estoy hablando de que Gary Sánchez tiene problemas psicológicos, sino hay elementos psicológicos para trabajarlo adentro. Para trabajarlo adentro. Como temas por ejemplo, emocionales que trabajar. No, el nivel de competitividad, atención, agresividad deportiva, todos esos elementos los muchachos tienen que trabajarlos y le va a permitir tener un rendimiento deportivo. Por ejemplo, en su carrera es uno de los catchers que ha acumulado mayores errores y parece como que él tiene problemas de foco. Sí. Porque esa posición de catcher, tú eres que está dirigiendo al pitcher y tú eres que está atento. Exactamente. Por ejemplo, hay dos elementos que nosotros evaluamos en los atletas. La motivación para alcanzar el éxito y la motivación para evitar el fracaso. Estos dos tipos de motivaciones no son las motivaciones normales de querer jugar y hacer algo, sino la motivación para alcanzar el éxito es cuando el atleta se enfoca en hacer las cosas para poder llegar a un nivel. La motivación para evitar el fracaso es cuando el atleta se enfoca en no cometer el error por miedo a las reprimendas, a que le llamen la atención o a quedar en ridículo. Cuando la motivación para evitar el fracaso es más alta, el nivel de competitividad baja, lo que provoca un rendimiento deportivo bajo. Un elemento así tan sencillo. ¿El perfil de este muchacho estaba trabajado, el de Wander Franco? No que yo sepa. Wow. Ahí está. No que yo ¿Hay sepa. casos que se pueden salvar dentro de esos perfiles que se trabajan más o menos a nivel psicológico? Sí. Por ejemplo, si una organización te dice, ese muchacho es de un riesgo medio alto, vamos a ponerle, pero nos gusta por esto y por esto, ¿podemos salvarlo? Claro. Es que se le dan tanto la recomendación de la clasificación, también se le da en el reporte una recomendación de las cosas que hay que trabajar con el muchacho o con la familia. Pero, por supuesto, en Estados Unidos, todas las organizaciones tienen un departamento de salud mental. Lo que sucede es que se maneja diferente aquí. Sí. Porque allá tienen otra idiosincrasia. Otra idiosincrasia porque el atleta es que tiene que buscar el servicio, solicitar el servicio. Y estos muchachos, como no tienen una cultura de ir a un psicólogo, entonces no hacen uso de ese servicio. Pero un psicólogo en sí, a menos que no reciba un reporte de las organizaciones, no puede hacer una intervención. Bueno, claro que no. Giovanni, podríamos seguir hablando de este tema tan interesante que muy escasas veces se aborda en los medios de comunicación. Nosotros hemos quedado muy complacidos y sé que la teleaudiencia también de haber tratado este tema profesionalmente con un experto como tú, de modo que te agradecemos que estés por aquí. Para mí es un placer. Gracias, y ya yo Giovanni. estaba esperando ahí cuándo era que me iba a invitar otra vez. Siempre muy edificante cada vez que lo traemos aquí. Es la segunda vez que vienes. Es la segunda vez. En un minuto, Soto, bien ese contrato. Soto. Sí. Juan Soto merece más de ahí. Wow. Merece más de ahí. ¿Tú crees que le den 500? Muy probable. Ese muchacho va bien. Porque le dieron 700 al japonés.
Muy Es probable, una y super fácil- máquina. fácilmente se El japonés pega. vale por 100. Wow. Fácilmente se pega. Wow. Bueno, Gracias por estar ahí, como cada sábado, con reseñas. Gracias, Giovanni, de nuevo, Siempre. por arrojarnos luz en Sí. temas tan sensibles como estos. Tomen la parte buena de estas malas situaciones, que es reflexionar y poder orientar a jóvenes prospectos. Así es. A jóvenes prospectos que carecen de la orientación, a veces de unos padres que no la tuvieron tampoco. Y es penoso, es lamentable. Queda hacer las cosas bien y si se hacen mal, es asumir problema suyo. las consecuencias. Así que Ya. pórtense ya bien y feliz no resto. podemos decir como antes. Es No, un problema no, suyo. es problema suyo. Feliz resto del fin de semana. Así es.